Hola, soy el Dr. Vargas y bienvenido a un nuevo video. El día de hoy te voy a hablar sobre el colesterol. Te explicaré qué es exactamente, cuáles son sus clasificaciones y cuáles son los parámetros tanto de un colesterol óptimo como de un colesterol malo. Así que si quieres saber todo lo relacionado al tema, ¿por qué no te quedas y aprendamos juntos? El colesterol va a ser una sustancia necesaria para la vida, siendo un factor fundamental de las membranas celulares, es decir, de su envoltura, y de diferentes hormonas dado a que se va a tratar de una grasa. Ahora, como sabemos, las grasas no son solubles en agua o soluciones acuosas, por lo que van a necesitar ser transportadas en la sangre gracias a las proteínas denominadas las lipoproteínas. Aquí, en función a la lipoproteína que se utiliza para poder viajar, depende del nivel de peligro. Es decir, si viaja en una lipoproteína de baja densidad sería colesterol malo. Si viaja en una lipoproteína de alta densidad sería el colesterol bueno. O si viaja en una lipoproteína de muy baja densidad estaríamos hablando de una indiferente. El colesterol LDL o colesterol malo va a ser el colesterol más perjudicial debido a que él va a viajar en unas partículas denominadas las lipoproteínas de baja densidad. A su vez, este tipo de colesterol, si está muy alto, tiende a depositarse en las paredes de las arterias formando las placas de ateroma. Es decir, que va a formar una arteriosclerosis y va a favorecer al desarrollo de las enfermedades coronarias, a lo que sería el ictus y a las enfermedades arteriales periféricas. Por otro lado está el colesterol HDL o colesterol bueno. Aquí, a diferencia del colesterol malo, mientras más alta sangre se encuentre, mayor va a ser la protección frente al desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Ahora, este tipo de colesterol va a viajar por las lipoproteínas de alta densidad que se van a encargar de recoger el colesterol de los tejidos periféricos y desde las arterias para poder trasladarlo al hígado para su eliminación por la bilis hacia las heces. Y por último está el colesterol VLDL, el cual se va a diferenciar del anterior porque este va a ser un colesterol considerado también malo, pero a diferencia del colesterol LDL será menos peligroso debido a que va a viajar en una lipoproteína de muy baja densidad. Ahora, cuando hablamos de colesterol alto en sangre, es decir, hipercolesterolemia, casi siempre tratamos de hablar sobre el aumento del colesterol malo debido a que ella va a ser la que se va a asociar a las enfermedades cardiovasculares. Según la Asociación Americana de Salud, un colesterol óptimo está regido por el colesterol total por debajo de los 200 miligramos sobre decilitro y el colesterol LDL por debajo de los 130 miligramos por decilitro. Un colesterol en los límites llegando a alto estaría entre los 200 y 239 miligramos sobre decilitro en un colesterol total y entre 130 y 159 miligramos sobre decilitro en un colesterol LDL. Un colesterol alto estaría cuando el colesterol total llega a estar por encima de los 240 miligramos sobre decilitro y el LDL estaría entre los 160 y 189 miligramos sobre decilitro. Y un colesterol muy alto estaría cuando el LDL se encuentre por encima de los 190 miligramos sobre decilitro. Y listo, eso fue todo por hoy. Soy el Dr. Vargas y espero haberte ayudado a entender un poco más sobre el colesterol. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Activa la campanita de notificaciones y suscríbete para que no te pierdas de ninguna de mis actualizaciones.